Lección bíblica número 26. Una iglesia en crecimiento. El texto central dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2:47. El pensamiento central dice: la perseverancia y el congregarse debe motivar a otros a añadirse a la iglesia. La lectura bíblica va a estar en Hechos capítulo 11, versos del 15 al 18 y del 20 al 30. Los objetivos de esta lección son tener una noción clara de cómo se instituyó la primera iglesia de los gentiles, conocer los protagonistas principales del nacimiento de la iglesia de los gentiles y sabrá dónde nació la primera iglesia. Nuestra introducción comienza diciendo que esta lección titulada Una iglesia en crecimiento, vamos a estudiar el desarrollo fuera de la iglesia de Jerusalén. Los apóstoles ya llevaban algún tiempo dedicados a la predicación y la enseñanza de la palabra, pero estaban muy acomodados a hacerlo en el patio, como que se les había olvidado lo que Cristo había ordenado sobre esto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, verso 8. Previo a eso, Cristo mismo les había encomendado: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. También les había dicho: id y haced discípulos a todas las naciones. Así que Dios tuvo que permitir la muerte de Esteban y que se levantara una gran persecución en Jerusalén contra la iglesia encabezada por Saulo de Tarso, para que los que habían sido esparcidos a causa de la persecución pasaran hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero Dios, como también había pensado extender la salvación a los gentiles, les había dicho: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. De modo que envió a Pedro a casa de Cornelio en Hechos 10, cuando llegó el tiempo. Estos fueron los primeros gentiles en aceptar el evangelio del reino. Pedro lleva su informe a los apóstoles y entonces veremos cómo se comenzó a desarrollar las primeras iglesias en Antioquía, usando a Pablo como instrumento junto a Bernabé, y desde allí comienza Pablo, junto a otros colaboradores, sus viajes misioneros por toda Asia, Roma y otras regiones. La primera parte de esta lección es el Espíritu Santo sobre los gentiles. Hechos 11, 15 al 16 dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. El apóstol Pedro está dando su informe sobre la conversión de Cornelio con toda su familia. Les narra desde el momento que tuvo la experiencia del lienzo conteniendo diferentes clases de animales en el verso 6, y desde ahí el Señor le da instrucciones para que vaya a la casa de Cornelio. Se da cuenta el apóstol Pedro que Dios no hace acepción de personas. Cornelio era un centurión romano y les detalla que desde que comenzó a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos como sobre nosotros al principio. En ese momento se acordó de lo que le había dicho el Señor: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Se confirma así por la palabra de Pedro que lo sucedido en casa de Cornelio era como una extensión de lo sucedido en Jerusalén el día de Pentecostés, uniendo las referencias del capítulo 1:5, 11:16 con Mateo 3:11. Estaba claro que el Espíritu Santo era un don de Cristo, así como el cumplimiento de la promesa que les había dejado antes de ascender a los cielos.
La segunda parte de esta lección, ¿quién soy yo para estorbar a Dios? Dice el verso 17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? El apóstol Pedro le hace saber a los apóstoles con su respuesta que si Dios permitió que él pudiera llegar a la casa de Cornelio y a Cornelio se le había revelado un ángel en visión mientras oraba en su casa. ¿Quién era el apóstol Pedro para decidir dónde Dios iba a manifestarse? Amén. Es como se dijese, ¿cómo podía yo negarme a bautizar con agua e impedir que fuesen añadidos a la iglesia quienes Dios había bautizado con el Espíritu Santo? Así que con este humilde y detallado informe, Pedro satisfizo a aquellos que lo interrogaban porque la salvación no era exclusiva de los judíos. Dios vino para salvar a toda la humanidad por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Cuál fue la reacción de los creyentes? Verso 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Acordémonos que en el capítulo 11, en los primeros versos, dice que cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué han entrado en casa de hombres incircuncisos y han comido con ellos? Aquí vemos que los discípulos están utilizando la ley judía para juzgar a los gentiles y para impedir que los gentiles recibieran el evangelio. Ciertamente las cuestiones de la ley no había que seguirlas una vez Cristo vino y los libertó de la ley del pecado y de la muerte, como dice en Romanos capítulo 12. Fíjese que Cristo vino a salvar primeramente al judío, pero al griego, que representa a la comunidad helena y gentil, esa comunidad que no era judía, también tenían entrada a esta salvación tan grande y tan maravillosa que Jesucristo nos ha dado a todos nosotros. Así que Dios les había dado la gracia del arrepentimiento al darles el Espíritu Santo, quien da convicción del pecado y da gozo. Con esto Dios mostraba que el arrepentimiento y el perdón de pecados concedidos a Israel se concedían también a los gentiles. Gloria a Dios por Jesucristo. El verso 19 dice, ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. La tercera parte de la lección dice, el evangelio anunciado en Antioquía. Como indicamos en la introducción, los apóstoles ya llevaban algún tiempo predicando el evangelio, pero lo hacían desde su casa porque estaban muy cómodos sin moverse de Jerusalén. Dice la Biblia en Hechos capítulo 11 y verso 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía.
Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Dios tiene que mover a los apóstoles mediante la persecución para que salieran de Jerusalén a predicar el evangelio hacia otros lugares. Los que habían sido esparcidos por la persecución llegaron hasta Antioquía, pero solamente se les predicaba la palabra a los judíos en las sinagogas. Llegaron unos varones naturales de Chipre y de Cirene, ¿verdad? Que eso está en la parte de Grecia, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Estos varones no anunciaban a Jesús como el Mesías, como lo hacían los judíos, sino que se subrayaban el hecho de que Jesús había hecho una obra en Palestina que le señalaba como el enviado de Dios. Era el Señor a quien tenían que someter sus vidas. Transforman esta ciudad de Antioquía en el centro misionero de los gentiles y por ende tuvieron éxito en la predicación, porque dice la palabra en el verso 21 que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Así que por medio del poder del Espíritu Santo, cuando la gente recibe la palabra, se convierte y reciben el Espíritu Santo, se convierten en instrumentos de poder para seguir llevando el evangelio. Este evangelio estaba siendo predicado a personas griegas, helenistas, ya que en aquel entonces se hablaba el griego koiné, el griego de la plebe, y se estaba llegando a todos los lugares donde la cultura griega había cimentado su idioma, aunque estaban bajo el imperio romano. No eran apóstoles estos predicadores, eran creyentes ordinarios que creyeron en el Señor. Así que cuando llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Bernabé, cuyo nombre significa hijo de exhortación o hijo de consolación, era un levita natural de Chipre, o sea que conocía el área hacia el cual se dirigía. Probablemente tenía un carácter especialmente apropiado para esta obra, pues Dios da diferentes dones para distintos servicios. La Biblia describe en el verso 23 que cuando éste llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Ese mismo regocijo que sintió Bernabé es el que debemos sentir nosotros cuando hacemos la obra del Señor, cuando trabajamos al Señor, y exhortar a serles fiel al Señor con todo fervor para que no se apartasen de él. Como dice Romanos 8:35 al 39, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, cuchillo, ¿verdad? Así que ellos iban a pasar pruebas, pero él le exhortaba a que permaneciesen fieles. Entonces Bernabé, en el verso 25, dice la palabra, fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Bernabé tenía conocimiento del Espíritu Santo, estaba lleno de poder, pero fue a buscar al maestro, ¿verdad? Fue a buscar al misionero por excelencia, que era el apóstol Pablo, para que le ayudase en la obra que estaba levantándose en Antioquía. Así que esta obra que había comenzado por siervos anónimos del Señor reconoce ahora que el campo que se abra a sus ojos requiere la presencia de un hombre que esté lleno del poder de Dios para así continuar predicando la poderosa palabra de Dios. Él mismo había sido recomendado ante los líderes de Jerusalén y pues obviamente Pablo iba a hacer que creciese con tal de que ello redundase en provecho de la obra. Dice el verso 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es un gran consuelo para los ministros de Dios gozar de la oportunidad de enseñar a mucha gente. No solo la predicación del evangelio es necesaria
a los inconversos, sino más aún la enseñanza para la edificación de los fieles. Así que permanecieron un año para instruir, para enseñar, para dejar líderes que continuasen con la obra del ministerio, con la obra de la iglesia. Se les llamó cristianos, que significa seguidores o partidarios de Cristo. Probablemente los romanos denominaban así a quienes se podían reconocer por las creencias y las acciones coherentes a su líder. Así que no tomaron su nombre de una denominación, sino de la persona de Jesús. Cristianos, porque desciende de Cristo, que significa el ungido o Mesías. Sus enemigos lo tomaron como un insulto que echarles a la cara, pero ellos lo tomaron como un honor y un privilegio por el que vale la pena vivir y morir, al seguir precisamente las pisadas del Salvador. Y como cantamos el himno, quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero estar siempre, ¿verdad? Qué hermoso es seguir las pisadas de Jesús. Así que sigamos hacia adelante a nuestro Maestro y Señor. La cuarta parte de esta lección es profecía sobre el hambre en la tierra. Hechos 11, 27 al 30. Dice la palabra. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar un socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Habían ministerios dentro de la iglesia. Estos profetas de Jerusalén que fueron a Antioquía demostraban que Cristo había dado a su iglesia no solo apóstoles evangelistas, sino también profetas, como dice Efesios 4:11. Saulo y Bernabé habían enseñado y exhortado a la iglesia, y el Señor les revelaba a sus siervos lo que había de acontecer. Fíjese que Agabo, este profeta, predice una gran hambre sobre la tierra, y esto ocurrió durante el Imperio Romano, durante el tiempo de Claudio, probablemente en el 46 al 47 después de Cristo. La profecía fue dada por ministerio del profeta Agabo, que luego lo hallamos en el capítulo 21 del 10 al 11, cuando le profetiza el encarcelamiento de Pablo en Jerusalén. Así que ante esta profecía, ellos comienzan a enviar ayuda a los creyentes. De esa misma manera, el Señor nos estuvo advirtiendo a nosotros aquí en Puerto Rico que nos preparásemos, porque venía algo tremendo. Desde el huracán María para acá, ¿verdad? Todas las provisiones que habíamos guardado se utilizaron, porque vino aquí un huracán, vino pandemia, vino terremotos. Y Dios siempre le revela a su pueblo lo que ha de acontecer. Así que los hermanos determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea a través de Bernabé y Saulo. Gloria al Señor. Hemos de atender especialmente a los de la familia de la fe. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien especialmente a los de la familia de la fe. Amén. Los fieles de Antioquía ayudaron. Y para que llegase presto y pronto, lo enviaron por medio de las manos de Bernabé y Saulo. Lo que se propusieron por obra hacer, lo enviaron en las manos de estos ministros del Señor. Así que una iglesia en crecimiento es una iglesia llena del poder del Espíritu Santo y del amor de Jesucristo.